Hola, hola. ¡Hey, hola! Hola. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, De... me alegra mucho verte. Ahora, ¿Cómo va la ahora cosa? da igual que estemos en Colombia y República Dominicana, estamos igual de cerca que en la calle de enfrente. Sí, tenemos la misma distancia social que debería tener todo el mundo ahora. Ahí estamos. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo tu día? Pues estudiando todo el día prácticamente y rezando ¿Sí? y cocinando. ¿Qué cocinaste? Pues mira, hoy hice una carne buenísima. Está feo que yo lo ¿En diga, pero... serio? O sea, la carne era buena, o sea, no lo que yo cociné porque la hice a la plancha, pero la carne era muy buena. Una carne que me regalaron la semana pasada y estaba súper buena. Y, y unas arepitas de yautía. Uy, qué rico. Óyeme, mira, ya estamos al aire, ya hay gente que está entrando al Facebook. Lo estoy viendo Ahí ya. empieza a aparecer la gente, sobre Gente todo muy tu activa. gente. Bueno, tú, gente también, ¿eh? Gente, mira, ahí está empezando a escribir una persona que se llama Maritza Ortiz. Dice, hola, qué alegría verlos juntos, bendiciones. Y empiezan a ingresar personas. Sí, sí, lo estoy viendo. Gente buena, Sí, sí, sí. querida. Gente buena que empieza ahí a saludar. Bueno, pero entonces démosle la bienvenida a todos. Quiero saludarlos y decirles que nos alegra mucho. A mí me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio en una conversación que hemos llamado Pensando en Voz Alta y cómo vivir Pentecostés en tiempo de pandemia. Y es que pues yo a través de este canal, de este espacio en Facebook, pues lo que hago es hablar con mis amigos. Yo no ni entrevisto a nadie porque no tengo pretensión de ser un entrevistador ni un periodista, sino que converso con mis amigos. Y hoy, por supuesto, pues tengo a un amigo que tengo muy cerca a mi corazón y que ahora empezaremos a preguntarle algunas cosas. Así que, pues a ti primero, Rodri, te doy la bienvenida. Me alegra que hayas aceptado y que hayas podido meter en tu agenda llena de tanta cosa, tantas clases, tanta preparación de tus cursos para la gente a la que le dictas. Ahora nos contarás seguramente a qué estás dedicado en este tiempo, pero bueno, por ahora, primero saludarte, Rodri, y darte la bienvenida. Me alegra que estés aquí, que podamos compartir este ratico de conversación y que podamos también, pues, conversar con la gente que esté por ahí eh, interactuando con nosotros a través de la página. Así que sean todos bienvenidos y me alegra mucho, Rodri, que estés aquí conmigo. Me encanta. Muchas gracias a ti por la idea, por invitarme y por todo. Es una maravilla poder tener este rato, que es, como decías, como las conversaciones que tenemos por teléfono, pues la tenemos así y que haya espías mirándonos cuando hablamos. Bueno, pero entonces empecemos preguntando quién es Rodrigo Hernández. Cuéntanos un poco a la gente que no te conoce, que están en diferentes lugares, más allá del lugar en el que tú vives. ¿Quién es Rodrigo Hernández? Pues no sé cómo definirlo, un bautizado, sacerdote, católico, misionero en República Dominicana, nací en España, en Madrid, allí fui ordenado y ahora estoy como misionero en República Dominicana y, y ya está, y creyente en Jesucristo y loco. Hermano de cuántos, el cuánto de cuántos hermanos, cuántos hijos son. Cuéntanos un poco de los tuyos, que yo sé que es una familia grande en España, Y soy el pequeño de 7. El de pequeño. 7. Sí, sí. Yo soy el pequeño, el favorito. Sí. Óyeme, y en esta, el Toda la favor. vida, sí, porque toda la vida he estado haciendo favores a mis hermanos mayores, entonces soy el favorito. Óyeme, y en esta época donde la cuarentena, o sea, donde la pandemia pegó tan duro en Europa y en España y en Madrid, ¿cómo ha estado tu gente, tu familia viviendo este tiempo?
Mi familia están bien todos, gracias a Dios, aburridos de estar encerrados ya, porque ya son 52 días que llevan encerrados en casa. Ahora ya pueden salir a pasear un poco, pero con unos horarios muy delimitados. Pero bueno, están sí, eso, cansados de estar encerrados, luego muy decepcionados con la gestión. De hecho, leía, justo antes de que nos juntáramos, estaba mirando unas noticias y había dando un premio, entre comillas, a España como la peor gestión gubernamental por coronavirus, ¿no? O sea, la peor gestión del mundo, la de España, han dicho. Lo he leído hace 10 minutos. Y bueno, un Qué desastre, ha difícil. muerto mi familia, o sea, los de mi familia, los que yo sé, porque claro, luego también en la distancia, pues a veces no me lo cuentan todo, pero están bien, están todos bien, ninguno se ha infectado, o parece ser que no, pero amigos y esto, muchísimo, muchísimo. O sea, yo me puse a hacer ¿Sí? hace un par de semanas, empecé a hacer una lista para orar por ellos, de los que habían muerto conocidos, y cuando llegué a 32 dejé de contar. Ya o sea, ha muerto mucha gente conocida, y los que yo no lo sé, porque claro, yo tengo 3 años y medio, casi 4 años fuera del país. Entonces, cuando llegue a España, pues preguntaré, ¿y fulano? Ah, pues no, se lo llevó el coronavirus. Y yo no sabía nada, ¿no? Pero sí, gente muy querida, que el cura que me llevó a la confirmación, por ejemplo, y padres de amigos, gente muy cercana, han muerto por esto. Sí. Pero bueno, es lo que tienen las pandemias, o sea, los que mueren no son números, son personas concretas, ¿no? O sea, que mirarlos solo como números es también injusto, ¿no? Hacia esas personas. Claro, por supuesto. Óyeme, Rodri, ¿y eh, por qué sales de España? ¿Por qué te vienes a América? Bueno, eso es una inquietud que yo diría que sembró el Señor desde hace muchos años. Cuando yo no nací cristiano, o sea, yo digo, me bautizaron como al año, pero porque tocaba bautizar a la gente, y lo que para ellos fue un acto social, para mí fue el mejor regalo que me ha hecho mi familia nunca, ¿no? Pero yo no viví la fe nunca, ¿no? De hecho, yo me aprendí el Ave María con 13 años, no sabía nada, ¿no? De la fe. Viví como ateo durante muchos años hasta que me encontré con el Señor, y encontrándome con el Señor, junto con ese encuentro que fue con gente del Opus Dei, eh, también conocí, junto con San José María Escrivá, que entonces no era santo, acababan de beatificarlo, que la beatificación fue en el año 92, esto fue en el año 94, 95. Eh, Ahí me encontré con dos figuras que a mí me han marcado profundamente. Uno es Monseñor Romero, San Óscar Romero, mira, ahí detrás, ¿ves? Donde está mi dedo, ahí tengo Sí. una estampa de él, que me trajeron una reliquia de su canonización. San Óscar Romero, y luego otro obispo que todavía vive, que es Pedro Casaldáliga. Por Eh, supuesto. Fueron dos figuras que a mí me impactaron mucho la vida de los dos, los escritos de los dos, la predicación de los dos, y de algún modo, como yo creo que el cristianismo se transmite por envidia, pues ahí me dio envidia y yo dije, yo quiero lo de ellos, ¿no? Y me vine para acá. Digo, después de mucho lío, yo estuve 9 años pidiendo a mi obispo, desde que me ordené, pidiéndole venir a República Dominicana, eh, y hasta que me dejó. Yo creo que me dejó venir por cansino más que por otra cosa. Porque, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu delegación pastoral en Madrid en ese tiempo, en ese momento? ¿Qué estabas haciendo allá? Bueno, yo en Madrid estuve ejerciendo el ministerio 9 años. Yo el domingo pasado cumplí 12 de cura. Eh, Estuve 9 años en Madrid de sacerdote. Ahí estuve en 4 parroquias. Yo fui el conciliario, le dicen allí, aquí en América Latina dicen asesor de la renovación carismática en la Arquidiócesis de Madrid. También era el asesor de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Trabajé en cursillos,
trabajé cursillos de cristiandad en Radio María, bueno, siempre he estado pluriempleado. Y luego, el último año, bueno, en Cáritas, siempre he trabajado en Cáritas. Ok. Desde el principio. Me he trabajado mucho con gitanos allá en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y luego, y luego ya al final estuve trabajando en misiones, para también un poco como preparación para venirme aquí. Estuve trabajando en las obras misionales pontificias. Yo era el subdelegado de Madrid, el subdirector de las OMP en Madrid. Y por eso cuando me vine aquí a Santo Domingo, el obispo que aquello estaba vacante, pues me dijo, bueno, tú puedes llevar esto, y me lo encargó al poco tiempo de yo llegar aquí. Y también aquí me dedico a eso, entre otras Hasta el cosas. día de hoy, hoy sigues como responsable, como director de las obras misionales pontificias en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Sí, sí. Ok, ¿y ahorita estás en dónde? ¿Estás viviendo Ahora, en una parroquia, en una capilla? tuve 3 años con la comunidad Siervos de Cristo Vivo, los que quiero muchísimo. 3 años viviendo en la Casa de la Anunciación, y ahora estoy en una parroquia, la parroquia de Nuestra Señora la Divina Providencia. Es una parroquia muy grande en la misma capital, en Santo Domingo. Es una parroquia diríamos, de contrastes, ¿no? Como es esta ciudad, de riqueza y pobreza a la vez, ¿no? Porque la iglesia, la parroquia está diríamos, en un entorno acomodado, pero luego tenemos una pobreza muy, muy, muy grande. Nosotros atendemos 6 barrios con una pobreza muy grande, chulísima, digo, chulísima la pobreza, no, pero chulísima la gente, ¿no? de esos barrios. Y allí tenemos 5 capillas que atendemos también. Digo atendemos porque estamos otro sacerdote y yo estoy de vicario parroquial. También doy clase en 2 colegios, doy clase de filosofía, doy clase de religión, también doy clase en el seminario, a los seminaristas, a los que son diáconos ya algunos, los del último año de teología, y también ahora he empezado, me han pedido en la Escuela de Teología para Laicos de aquí de la Arquidiócesis, estoy dando también una materia de moral. Fíjate, yo que soy moral totalmente, me han pedido eso. Y bueno, y sigo con lo de misiones, por supuesto, tanto en la Arquidiócesis como en la Conferencia Episcopal. Y bueno, y tengo O amigos. sea que tienes un montón de trabajo. Sí, sí. Sí, pero bueno, el día tiene 24 horas, da igual que tenga muchos cargos, al final lo llenas, ¿no? Es solo organizarse un poquito, no, tampoco no tiene mucho mérito, ¿no? Óyeme, te he estado viendo en este tiempo que te has ido convirtiendo en un Instagram, en, transmitiendo por Instagram todos los días las celebraciones, tanto la hora santa como la celebración eucarística. Y tuve aquí, por ejemplo, conversando conmigo hace tal vez un mes, un poco más, a un amigo también sacerdote, un fraile dominico, que ellos son OP. Tú has visto que los dominicos firman OP, Orden de Predicadores, y yo le decía, óyeme, ¿por qué ustedes, los OP del convento tuyo, él vive con 12 frailes más, uno es el párroco de la parroquia donde están y todos tienen unas delegaciones, etcétera, etcétera? ¿Por qué ustedes en este tiempo, especialmente en la Semana Santa y en toda la previa a la Cuaresma, etcétera, decidieron no transmitir nada? Ellos en algún almuerzo, en alguna comida, conversaron cuando empezó todo este boom de ustedes los curas saliendo a transmitir en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Zoom, en todas las cosas. Ellos al interior del convento, tal vez 11 de los 12 dijeron, no, tenemos una mirada diferente, bla, 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 bla. Y entonces él me contó por qué no. A ti te pregunto por qué sí. ¿Por qué tú has decidido virtualizar junto, me imagino que ha sido una decisión del párroco contigo, porque has estado virtualizando todas las celebraciones en este tiempo? Cuéntame un poco cómo se tomó esa decisión y tú personalmente cómo decidiste decir, miren, ¿sabe qué? Yo sí voy a celebrar Hora Santa y misa todos los días y la voy a transmitir.
Sí, bueno, tanto Mario, que es como se llama el otro, mi compañero, el padre Mario y yo, decidimos hacerlo porque la gente nos lo pidió. Eh, Porque además realmente ni a Mario ni a mí nos gusta. O sea, a mí no me gusta celebrar así. O sea, no es por gusto, por lo que lo hago, ni por ganar followers, ni nada de esto. O sea, decidimos hacerlo en el Instagram mío y en la cuenta de Facebook de la parroquia, porque esas dos eran lo que más gente tenía y por tanto podíamos llegar a más gente y la gente nos lo pidió. Entonces lo hacemos porque nos lo han pedido. Y luego también lo hacemos porque ahora que ha habido, ahora mismo la mayoría de nuestras relaciones son virtuales, ¿no? O sea que estamos viviendo una suerte de encarnación cibernética ahora mismo, curiosa. Eh, entonces, si nuestras relaciones son virtuales y ha habido una gran explosión de gente que hace cosas a través de Internet, o sea, esto mismo que estamos haciendo probablemente no se nos hubiera ocurrido antes de la pandemia, porque tú y yo ya hablábamos y seguiremos Claro. hablando, pero preferimos tomarnos un café o una cerveza, depende de la hora, eh, porque siempre es mejor estar con gente. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues mira, cada uno hace lo que sabe hacer. Hay gente que canta, tu esposa canta muy bien, pues ella canta, si cantas tú sería otro problema distinto. Tú predicas, yo soy cura, celebro misa, otros leen cuentos, otros hacen magia, otros hacen poesías. Yo creo que cada quien está poniendo un poco, se está exponiendo, porque no deja de ser una exposición, se está exponiendo y está dando lo que tiene. O sea, cada quien yo creo que da lo que tiene, lo que puede, y nosotros celebramos la misa no por un afán de protagonismo, porque yo no sé los seguidores que tenemos en Instagram, ni los que tenemos en Facebook, o sea, ni lo he mirado, o sea, no tengo ni idea. Y no me interesa, o sea, yo lo que sé es que mi gente de mi comunidad que quiere estar en misa con sus curas, puede hacerlo ahí. Y a la gente le hace bien. Y al que no le guste, que no vaya, o sea, que se meta en otra página, que vea Netflix, que es muy bueno. O sea, yo no pretendo ser el Instagramer, ¿no? Como decías. O sea, es que además yo no sé lo que es eso. O sea, además no sé ni manejarlo. O sea, soy un desastre. Eh, entonces, pero bueno, pero celebrar misas sí sé. Entonces por eso lo hago. Y porque me lo han pedido, sobre todo. Tengo una inquietud. Mira, ahí se han ido agregando a la página de la transmisión un par de amigos curas. Ahí acaba de entrar un amigo cura a quien le tengo mucho cariño que se llama Silvio Fabro. Él está en la diócesis de Reconquista, en el norte argentino, en el Chaco. Y, y quiero preguntarte eso, se lo preguntaría a Silvio también, pero te lo pregunto ahora a ti. Te quiero transmitir un poco una inquietud que tengo de esta multiplicación de sacerdotes en línea, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes, en YouTube. Y es que la Conferencia Episcopal de Austria, la alemana y algunas ONGs en Europa han ya presentado desde hace unos años, incluso cuando todo el boom de los escándalos de pederastia en la Iglesia Católica, han presentado informes diciendo que algo que el Papa ha insistido mucho, y es que el clericalismo es la causa de la mayoría de todos estos males de la Iglesia Católica. Pero Y a mí me angustia. no hace falta ser obispo para darse cuenta de eso. O sea, Y a mí me inquieta que en esta época de pandemia, la gran cantidad de sacerdotes que aparecen revestidos con el Santísimo, celebrando, presidiendo la celebración eucarística, puedan en el imaginario de la gente, de nuestra gente, de la gente de los barrios que está viendo la transmisión, mandarse el mensaje subliminal, implícito, de volver otra vez a fortalecer esa mentalidad clericalista en la iglesia,
porque ahora a ustedes se les ha visto como los privilegiados, los únicos que están consumiendo la forma consagrada, los únicos que tienen el sagrario a donde pueden ir a orar, los únicos, mientras que nosotros no. Nosotros pues los acompañamos haciendo las oraciones de la liturgia, pero no estamos celebrando propiamente. Entonces, ¿qué piensas tú de esa idea? ¿Vamos a salir de la pandemia más clericalizados, volviendo un poco atrás? Bueno, yo espero que no, pero o sea, yo creo que el que es, y perdón que diga esto en tu fanpage, o sea, el que es tonto con pandemia es tonto sin pandemia y viceversa. O sea, que el que es clerical sin la pandemia lo va a ser con la pandemia, y el que quiere tener una visión clericalista o incluso una visión también amarga hacia las cosas que estamos haciendo, la va a seguir teniendo, lo hagamos o no lo hagamos. Yo estoy deseando que esto acabe para no tener que poner el móvil delante o sea, yo quiero ver gente en misa. Yo no quiero ver una cámara o un celular. O sea, yo no me he hecho misionero para celebrarlo en móvil. Ahora bien, esto es lo que tenemos. O sea, del mismo modo que ahora mismo tú y yo estamos hablando y lo estamos haciendo realmente y es virtual, pero es real. Así es. También se puede participar de la misa cuando no hay otra posibilidad. O sea, tú estás en Colombia, yo estoy en Santo Domingo. Tenemos la tecnología que nos sirve para esto, pues aprovechémosla. Esto es una oportunidad para aprovechar la tecnología y poder ir a los sacramentos cuando de otra manera, de ninguna manera podrías estar celebrando. A mí me conmueve cómo la gente en la misa por Instagram se dan la paz, ¿no? Unos a otros con mensajes. La pasa con ustedes, la pasa con ustedes. Pues qué lindo, ¿no? Saber cómo la gente está participando de la misa. Y por eso yo digo en misa, dense la paz. O sea, no solo la familia, porque muchos están solos en sus casas o en aislamiento. Pero se pueden dar la paz y pueden vivir la comunión. El que tiene una visión clerical la va a seguir teniendo. Yo no soy nada, yo soy clérigo, pero no soy clerical, nada clerical, bien lo sabes. O sea, de hecho sería anticlerical en ese sentido, porque o sea, me produce urticaria el clericalismo. Pero bueno, ya digo, o sea, la visión que tenga cada uno, pues la puede tener. Mira, si nosotros lo que quisiéramos es exponernos, pondríamos cámaras por todos los sitios y estaríamos 24 horas emitiendo. En mi parroquia emitimos 1 hora y media al día, o sea, la hora de la misa y la media hora de los laudes. Lo más interesante probablemente no sea eso, pero no lo hacemos para que se vea. De hecho, fíjate, hoy o ayer hemos estado hablando porque nos lo han pedido la gente, ¿no? Salir con el Santísimo por las calles de la parroquia, y salir con la custodia, porque, bueno, pues les hace falta, ¿no? Porque todos necesitamos tocar, o sea, esto de que Dios se ha hecho carne es verdad, o sea, necesitamos ver, tocar, oler, gustar, o sea, los 5 sentidos, por ahí nos entra la presencia de Dios también. Y la gente nos ha pedido esto, y hemos pensado en hacerlo, pero una de las condiciones que nos hemos puesto, tanto Mario como yo, es no grabarlo. O sea, si alguien lo quiere grabar y lo publica, es cosa de ellos, pero como parroquia creo que no queremos hacerlo, porque no se trata de darnos la publicidad de sí, nos hemos subido al carro de hacer gestos, ¿no? O sea, no, o sea, yo te llevo al Señor porque tú me lo has pedido, porque entiendo que lo necesitas y te lo llevo. Ahora, yo no lo voy a grabar. O sea, si yo voy a estar manejando la guagua y Mario con la custodia o viceversa, pues perfecto. Lo vamos a llevar, muy probablemente, pero no lo vamos a grabar. La caridad es el corazón de Cristo. Nosotros en la parroquia, ya te decía al principio, tenemos mucha necesidad. O sea, hay gente muy, muy pobre en la parroquia, y con la pandemia, pues la pobreza se aumenta, porque nosotros tenemos un volumen muy alto de personas que lo que comen es lo que ganan, lo que consiguen en el día. Entonces salen a buscar la comida del día, ¿no? Con este aislamiento social, pues hay un problema muy grave. Entonces son cientos de familias
que no tienen que comer y se les está llevando comida. Gracias a Dios, tengo una parroquia maravillosa y una comunidad maravillosa de gente que está trabajando muchísimo, dando lo que tienen, algunos lo que no tienen, también para ayudar a los demás. Y estamos comprando comida, también de un comedor social conseguimos comida cocinada, se está repartiendo. Eso no está saliendo y no tiene que salir. Y no lo cuento ahora con el orgullo de qué bueno que nos sale, o sea, el que lo quiera publicar que lo haga, ¿no? O sea, de hecho, hicimos un videíto para dar las gracias a la gente que había colaborado y eso es bueno, pero no estamos dando la comida para que la gente lo vea, sino para que el que no tiene que comer coma. Es mucho más, no sé. Claro, me imagino que detrás la idea de lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la mano izquierda, porque si no, el reino va desapareciendo, por lo menos el reino de los cielos, y empieza a aparecer el reino de los señores feudales. Y ese no nos gusta. Ese no, Eso es muy medieval y lo medieval no nos gusta. no, lo medieval y lo medieval en la iglesia sí que es peligroso y es malsano. Y hay que resistir a cualquier interés medieval que pueda haber en la iglesia. Estamos de acuerdo. Óyeme, estuve pensando la semana, no esta que pasó, sino la anterior, estuvimos leyendo el Evangelio de Juan. ¿Te acuerdas el capítulo 6, en el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, el discurso sobre el pan de vida, ¿no? Y me quedé pensando y quiero preguntarte, pues manteniéndonos en esta idea de Jesús decía en el Evangelio que el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Y nosotros, mañana cumplo 8 semanas de estar aquí encerrado. El último domingo que salí y que pudimos estar en Eucaristía con mi hija fue el domingo 8 de marzo. ¿Sí? La mamá estaba Paulina estaba en Chile, se había ido inicialmente de misión, pero aprovechó para irse unos días antes a ver a su mamá y entonces logró estar allá y le tocó devolverse antes del evento que iba a ir a dirigir ella allá. Entonces yo estaba aquí con Isabela y ese fue el último domingo que fui. Y durante esta semana anterior que hemos estado leyendo el discurso de Jesús en la sinagoga, yo me preguntaba, bueno, y entonces el que coma mi carne y el que no coma mi carne, el que beba mi sangre y el que no beba mi sangre. Y entonces yo me decía a mí mismo, yo no, ¿cómo es si no se entiende desde la perspectiva neta y exclusivamente sacramental esa afirmación? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo entender hoy este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, él come mi cuerpo, bebe mi sangre, en una época donde nosotros, los que estamos de este lado, no podemos hacerlo sacramentalmente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives allá en tu entorno, en tu parroquia, entre tu gente? ¿Cómo hacer pastoral de esa enseñanza? Sí, yo también me lo pregunto. Yo entiendo que Jesús está hablando de la Eucaristía, está hablando de la comunión física, o sea, no se trata de que ahora con la pandemia tiremos por tierra los 2000 años de la Iglesia, o sea, eso no tendría tampoco mucho sentido, ¿no? O sea, jugar a universalizar la pandemia cuando lo que es un estado de excepción. Entonces, no, o sea, desde luego, decir, como hemos aguantado así, pues ya da igual ir a misa. No da igual. O sea, o sea, esa es la primera cosa porque la necesitamos. O sea, hace poco vino una señora mayor aquí de la parroquia que cumplía años. Yo no sé si a esa edad se puede seguir cumpliendo años. Tenía como, yo creo que conoció a Colón ella cuando vino Colón aquí. Y ella estaba muy emocionada y me llamó la hija y me dice, mira, dice, le he preguntado a mamá que qué quería de regalo y ella me ha dicho que quería comulgar. Dice, ¿tú le puedes dar la comunión? Y digo, por supuesto. Y vino la doña a comulgar porque le hacía muchísima falta comulgar. La trajeron, su mascarilla, guantes, todo, ¿no? Y le dimos la comunión. Esa mujer no paraba de darle gracias a Dios, de alabar a Dios, llorando, emocionada, porque había podido comulgar y por tanto había podido también
recibir esa vida de Jesús en ella. Es decir, que es una realidad física. Quien come mi carne y mi sangre vive en mí y yo en él. Pero no es solo eso. De hecho, sería una visión también muy reduccionista de la fe, el reducir la fe a lo ritual. O sea, yo cuando veo todos los días los voluntarios que salen a repartir la comida, envían fotos de las entregas que han hecho, tenemos un grupito de WhatsApp donde van mandando todo y envían la foto de la entrega un poco para, bueno, pues para ir avisando, ¿no? Por dónde van y todo esto. Y yo cuando veo a esa gente, lo primero que se me viene es, esto es mi cuerpo, o sea, somos el cuerpo de Cristo. La misma doctrina de la Iglesia, mucho antes de la pandemia, nos decía que nosotros, los bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo. Es decir, somos el cuerpo de Cristo. Y en la medida en que vivimos como cuerpo de Cristo, estamos viviendo en comunión. Y Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. O sea, no es solo el hecho de ir a comulgar. Eso sería, o sea, tener una visión ritual, eso es lo que nos haría clericales. O sea, yo creo que los clérigos son importantes en la vida de la Iglesia, pero, y es importante que haya clérigos en la vida de la Iglesia, que haya sacerdotes, que haya obispos, diáconos, pero no somos más importantes que los laicos. O es como cuando alguien dice, no, fulano es muy santo porque pasa 6 horas al día delante del Santísimo orando. No es santo, lo que tiene es tiempo, o sea, porque hay otros que tienen que trabajar, tienen que cambiar pañales a su hijo, ¿no? O sea, tienen que limpiar, tienen que hacer cosas, ¿no? La santidad no está en eso, ¿no? Y por tanto, la vida de Cristo tiene vida en mí, vive en mí y yo en él, que es la santidad, no está únicamente en comulgar. Ahora, ¿comulgar es importante? Sí, claro que lo es, desde luego. O sea, no podemos quitarle el valor a la comunión porque estamos en pandemia. Es más, yo lo que más oigo al que no puede comulgar es que lo extraño. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, no hace falta estudiar mucha teología para eso, ¿no? Para darse cuenta de lo bueno que es el Señor. O sea, podemos vivir lo que hemos estado recibiendo durante mucho tiempo. ¿Y cómo más entonces asumir, entender, apropiarse de este es mi cuerpo y cómanlo más allá del acto sacramental de la comunión con el cuerpo y la sangre, digamos, en términos de las formas eucarísticas? ¿Cómo más hacerlo? ¿Cómo entenderlo? Bueno, yo creo que una cosa que hemos recuperado, que en muchos ámbitos se había perdido, es la comunión espiritual. Ahora, siempre que celebramos, así por las redes, hacemos la comunión espiritual en el momento de la comunión, que es un modo de abrirnos al deseo de Dios, a la nostalgia de Dios. Yo creo que es algo que no se improvisa. O sea, del mismo modo que el martirio no se improvisa, el que es mártir es porque ha ido teniendo un martirio cotidiano previamente, habitualmente. Igual que cuando tú has educado a tu hija y de vez en cuando te sorprende con un gesto de educación, dices, wow, ha servido de algo el esfuerzo, ¿no? Yo creo que todos los que han querido en su pequeñez, ¿no? Vivir en comunión con Dios previamente, ahora a lo mejor están viviendo con más intensidad lo que antes hacían de una forma mecánica, ¿no? O sea que tenemos que pedirle a las personas que llevan años sin poder comulgar por algún tipo de precepto institucional que nos enseñen cómo es que ellos han estado viviendo su vida de fe, su vida de practicantes de la iglesia, todas esas personas que por alguna realidad en su vida en algún momento les dijeron que no podían acceder a la comunión sacramental, ellos deberían ser como nuestros coach en este tiempo, aprenderles cómo lo han vivido y volver a poner los ojos en ellos y visibilizar ese tipo de personas tan importantes que tal vez no se han sentido lo suficientemente valiosas y que en este tiempo
nos hemos puesto todos en la misma realidad de vivir solo comunión espiritual, ya que no podemos acceder a la comunión sacramental. Entonces. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pueden ser los grandes maestros de esto. Ellos, los que viven en campos que no tienen misa todos los domingos, ni todos los días, ni a todas las horas, yo lo noto mucho en mi parroquia. Quien más se queja de no poder ir a misa son los que venían a diario a la parroquia, pero los que están en las capillas, que en muchas capillas nuestras, porque no llegamos, o sea, no hace falta irse a la selva, en Santo Domingo hay misa una vez al mes en muchas capillas de mi parroquia y no podemos llegar a más. Una vez al mes. Tienen celebración de la palabra todos los domingos, en algunos lugares entre semana también, pero una vez al mes tienen la misa. Esa gente mantiene su fe intacta. Y están encantados porque pueden ver también los laudes, pueden vernos por Instagram, por Facebook, la doña le pide a su nieto que le enseñe y su fe se ha engrandecido incluso, ¿no?, con esta pandemia. Pero sí, son los que nos tienen que enseñar. Y yo creo que también es una cura de humildad para los que a lo mejor no teníamos ese impedimento canónico para comulgar, una cura de humildad para reconocer que a Dios no se le puede controlar y que la gracia de Dios se mueve de una manera mucho más grande, más libre y más potente que únicamente en un rito. Y ya digo, y no es que sean malos, los ritos son muy buenos. Bueno, yo estudié liturgia, ya lo sabes, o sea que... Claro. Pero a Dios no lo podemos circunscribir a un rito, o sea, no son palabras mágicas y Dios obedece al cura, esto es al contrario, o sea, cuando vivimos con esa actitud de que Dios me obedece a mí, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Soy yo el que tiene que obedecer a Dios, pues resulta que Él es Dios y yo no, o sea, ya no es ni siquiera humildad, es realismo, ¿no? O sea, que tampoco hace falta ser muy inteligente, pero bueno, a veces se nos va un poco la guagua por ahí y pensamos que Dios me tiene que obedecer a mí, tiene que hacer lo que yo diga, cuando yo diga, de la manera en que yo diga, y si no, es que Dios es malo y no me escucha. Bueno, o sea, a mí me llama un poco la atención, pero es así. No sé si más o menos me he explicado, ¿no? Sí, 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 no, y me queda súper claro y me parece súper interesante esa mirada, eh, porque es que, digamos que para mí en lo personal, históricamente, desde el comienzo, pues ha sido una gran lucha como laico sobrevivir en medio de una iglesia tan clericalista, ¿no? Sobre todo como laico que predica y que se ha dedicado full time a la evangelización, en donde no importa que yo haya estudiado filosofía, luego la teología, luego cosas, no importa. Eh, a un muchacho recién ordenado diácono que sale estrenando clérima, el común de la gente lo escucha con mayor atención que a un laico que haya podido hacer otro camino y que lleve mucho más tiempo que él por el simple hecho de no tener un clérima. Y por eso este tiempo me ha parecido tan significativo para ayudarle a la gente, a todos, incluso a los clérigos, a revalorizar el sacerdocio bautismal, el que podamos empoderarnos y como reactivar la gracia, el carácter del sacerdocio que recibimos en el bautismo, el sacerdocio común, en esta época en donde en las casas deberíamos convertirnos en la doña cabeza de hogar debería presidir celebraciones de la fracción de la arepa para compartir la vida en torno a la mesa y que la mesa se convierta en ese lugar para hacer presente la esperanza. Y por eso me parece tan significativo eso. Y creo, y te pregunto, digamos, ahí en ese vértice de la pregunta, tú eres el encargado de las obras misionales pontificias allá en la conferencia episcopal, en la arquidiócesis En la también. arquidiócesis. En la arquidiócesis, pero trabajas para la conferencia también, digamos, acompañando ese proceso de obras misionales pontificios, ¿no? ¿Cómo se es misionero en época de pandemia? A ver, ser misionero es ser bautizado. Entonces, ser bautizado y bautizar es las dos cosas, ¿no?
que se retroalimenta una con otra. Por mi parte, ahora digo, hilando con lo que estabas contando, le doy muchas gracias a Dios porque yo me entusiasmé con ser santo mucho antes de pensar en ser cura. O sea, me entusiasmé con ser santo laico, no con ser santo sacerdote. Y luego ya vino el sacerdocio, ¿no? Entonces, y gracias a Dios no se me ha olvidado. Es más, pienso que si a un sacerdote se le olvida el bautismo y se queda solo con el sacerdocio, no está viviendo como católico ni como cristiano. Está viviendo como un dictador. Yo sé que hay gente que le molesta que incluso laicos, que tienen una visión del sacerdote como de esa persona escogida, diríamos así, un poco misteriosa, que cuando te sientas, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que me he sentado en un banco con gente, ¡ay, ya estamos bendecidos! Está aquí el padre, y yo, bendecido, yo lo que estoy es cansado y me he sentado aquí, ¿no? No, no he venido a bendecir nada, he venido a sentarme, a hablar contigo, a escucharte. Claro, quien tiene ese tipo de visiones del sacerdote como un ser más bien angélico, más que humano, y el sacerdote lo potencia, claro, o sea, esto es culpa de nosotros, no es culpa de los laicos, es culpa de los sacerdotes. Yo sé que hay muchos que les molesta que los sacerdotes queramos vivir nuestro bautismo, pero es que es inherente a la vocación sacerdotal vivir el bautismo. Y al que no le guste, que le eche azúcar. Quiero decir, no. Entonces, ¿cómo podemos vivir como misioneros en tiempos de pandemia? Pues igual que cuando no hay pandemia, se trata de vivir el bautismo. O sea, el misionero no te hace más misionero predicar mucho, te hace más misionero vivir como bautizado. Y por eso predicas. Entonces, cuando te tienes que buscar la vida para predicar por internet, pues lo haces por internet o lo haces con una llamada o lo haces de rodillas mirando una vela o mirando un crucifijo o rezando con la Biblia. O sea, ser misionero no es el activismo de hacer cosas, sino que es, diríamos, tu ser como bautizado, ¿no? O sea, no, lo que te hace misionero no son las actividades. Igual que a mí lo que me hace sacerdote no es las actividades rituales o la ropa. Lo que me hace ser sacerdote es esa imposición de manos heredada de los apóstoles que me puso el que entonces era mi obispo en la cabeza. No, o sea, yo no soy mejor por ser cura, ni soy cura por ser mejor. Soy cura porque me ordenaron, nada más. Y soy bautizado porque me bautizaron. No, yo no he hecho nada para estar bautizado, ni para ser cura. Pues estudié, pero tú has estudiado mucho también y no eres sacerdote. Quiero decir que ser cura no. Sí, bueno, estudiado, me gusta estudiar, es bonito. Además me gusta, o sea que lo paso bien. Óyeme, ahora pensando en esto que dices, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de nosotros, iglesia, al salir de esta pandemia, al terminar la cuarentena? Porque digamos que en todos los ámbitos, en los ámbitos financieros, económicos, sociológicos, laborales, todo el mundo, todos los expertos de cada una de esas áreas dicen, el mundo cambió, el mundo no va a ser el mismo después de la pandemia. Las prácticas, las formas de relacionarnos, el que ustedes allá en la República Dominicana son tan afectuosos hasta para un español, que lo abrazan, que lo agarran, que lo besan, todo el caribeñismo propio de los que están allá. Yo soy español, no alemán, ¿eh? Eso, eso Somos muy que, besucones los españoles. eso Nosotros que, en Madrid. todas esas cosas, dice hoy la gente, eso va a cambiar, va a tener que cambiar, va a tener que cambiar, sobre todo ahora que se empiecen a abrir las cuarentenas y a empezar a reactivar. Yo sé que ustedes allá en Dominicana no cerraron mucho, ¿sí? Aquí en Colombia sí se cerró muchísimo, muchísimo el mundo del sustento económico del país, pero ahora que se abra, las prácticas interpersonales van a cambiar. Bueno, pero
si todos los expertos de todas las áreas están diciendo que esto nunca va a volver a ser lo mismo, que el mundo cambió, eclesialmente, ¿qué crees tú que debe cambiar? Y cuáles son como los desafíos que ves tú siendo un cura, vicario de una parroquia, director de obras misionales pontificias, formador del clero en el seminario de la arquidiócesis? ¿Qué le dices tú a la gente de la iglesia? ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Cuáles son los desafíos que deberemos asumir ahora cuando se acabe esta vaina? Bueno, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero yo creo que el desafío es el mismo de siempre. Probablemente ahora nos lo tendremos que tomar en serio, o más en serio, o no nos quedará más remedio que tomárnoslo en serio. Pero el desafío es el mismo, es la opción preferencial por los pobres. Eh, digamos, ese reto que nos lanza Jesús para vivir su estilo de vida es lo que tiene que cambiar. El posicionarnos como una sociedad de castas dentro de la iglesia ahora mismo no tiene sentido, ninguno. Bueno, nunca lo ha tenido, pero ahora menos todavía. El posicionarnos como... Y tiene que haber, digo, tiene que haber un orden, evidentemente, pero creo que si la reacción que tiene la humanidad cuando acabe la pandemia es quemar la tarjeta de crédito, el que todavía tenga algo dentro, creo que no habrá servido de mucho esta pandemia. Aunque hayan vuelto los delfines a los canales de Venecia, pero se llenará de combustible dentro de un mes. El ser afectivos o no ser afectivos, pues efectivamente al principio pues habrá como más recelo, más temor, más prudencia a la hora de abrazarse, pero volveremos a abrazarnos. O sea, eso va a seguir, eso no va a cambiar. Volveremos a tocarnos. O sea, cuando se nos pase el miedo al coronavirus, o sea, no solo el coronavirus, sino también el miedo al coronavirus, volveremos a abrazarnos, volveremos a aglomerarnos, volveremos a estar en un tapón quejándonos de que estamos todos juntos, arremolinados, ¿no? Y hace unos días un amigo de Puerto Rico me mandaba una foto de un tapón que había antes de la pandemia en Puerto Rico y me pone, dice, mira, ¿te acuerdas? Cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Y un tapón increíble, ¿no? Bueno, yo no, o sea, yo no sé cuáles son los retos. O sea, yo sé cuáles son mis retos. Y mis retos son los mismos que antes. O sea, pues pedirle a Dios y luchar también para arrancar de mí el corazón de piedra y tener un corazón cercano al de los demás. Pero no cercano como frase bonita, sino embarrado en los demás, ¿no? No lo sé, o sea, yo no le voy a decir al obispo lo que tiene que hacer. O sea, bastante tengo yo con lo mío, ¿no? Pero creo que la iglesia tiene que ganar en sencillez y no en gestos de sencillez. Porque a veces se nos va un poco la cabeza haciendo como gestitos, como una especie de turismo caritativo para luego volver a lo mismo, ¿no? O sea, decir, sí, como le pasaba a Susanita, ¿no? La amiga de Mafalda, que hubo un momento en que Mafalda le preguntó, no sé si te acuerdas, esa tira cómica, que le pregunta Mafalda a Susanita, dice, ¿tú qué quieres ser de mayor? Dice, yo de mayor voy a organizar cenas benéficas inmensas en las que vamos a comer langosta, vamos a tener pavo, vamos a sacar mucho dinero para los pobres y les vamos a comprar acelga, arroz y esas cosas que les gustan a ellos, ¿no? Claro, si la visión es esa, de hacer un turismo caritativo, de un turismo de beneficencia, pues no hay un cambio, no hay una renovación del mundo, ¿no? No está el fuego de Dios ardiendo en nosotros. O sea, yo creo que dejarnos de espiritualismos baratos, porque eso abunda muchísimo, lamentablemente, en nuestra iglesia. O sea, el que está cerca de Dios es el que pone carita así de rezar, y poner cara de rezar, y eso es ridículo. O sea, es una espiritualidad súper barata. O sea, Jesucristo
que es el Hijo de Dios, que es el Santísimo, en ningún momento aparece así. O sea, yo no me imagino a la Virgen María estando con San Juan comulgando, cuando va a comulgar arrobada y poniendo caras, gestos. Yo me la imagino más bien viviendo una experiencia interna bestial y en el momento de acabar, pues preocupada de que a nadie le falte nada. O sea, eso que dices, su misa es todo, ¿no? O sea, la misa de María no es solo el momento de la celebración, sino toda su vida. Entonces, a nosotros esto nos enseña que toda nuestra vida es una misa, pero no en el sentido espiritualoide de la misa, sino en el sentido de oblación, de celebración, en el sentido de entrega, de decir, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, pero el esto no es solo la última cena, es esto que he vivido con ustedes, es toda mi vida. Hagan mi vida en ustedes, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo estoy rezando estos días. A lo mejor estoy equivocado y me llaman hereje y me... una hoguera, pero yo creo que no, yo creo que está bien. Mira que eso que dices me parece muy chévere, porque tú sabes que yo no soy un youtuber, no soy un instagramer ni nada de esas cosas, pero desde hace algunos años un grupo de gente amiga me dijo, incluso algunos curas me dijeron, oye, ¿por qué no haces un comentario al Evangelio, alguna lectura de las del domingo y la subes a alguna parte donde uno la pueda ver el sábado? Y tengo amigos curas, por ejemplo, un par de amigos en Argentina que me escriben, bueno, cuando tenía teléfono hasta hace 15 días, me decían como, oye, mira la hora que es y no ha subido el entremés, yo estoy preparando la homilía de mañana, échame una mano, no sé qué. Y me molestaban con eso. Y yo siempre desde que empecé a hacer el entremés le he dicho a la gente que lo importante de ir a Eucaristía no solo es comulgar la forma eucarística, sino salir y vivir eucarísticamente. Y para mí ese es como, eso que tú estás diciendo ahora es como la gran urgencia en este tiempo, que podamos nosotros pasar de la mentalidad de yo voy a la Eucaristía a cumplir con el rito como la forma consagrada, tengo una vida un poco ostiocéntrica, pero saliendo no vivo eucarísticamente. Y yo creo que ha sido muy interesante esta época de pandemia para eso. Y por eso, ahora que te escuchaba decir que todavía el fuego no estaría ardiendo, cuando hicimos el afiche para invitar a la gente a que viniera a chismosearnos nuestra conversación en este canal, le decíamos como título, pensando en voz alta, pero ¿cómo vivir Pentecostés en este tiempo de pandemia? Rodri, tú me decías ahora que fuiste el asesor de la renovación carismática en la Arquidiócesis de Madrid. Eh, ¿Cómo entonces poder vivir Pentecostés en este tiempo de pandemia, y que sea un Pentecostés como creíble para esta realidad que estamos enfrentando? Bueno, no sé, en la renovación hemos aprendido que tenemos que vivir un Pentecostés permanente, ¿no? O sea, Pentecostés para mí desde hace muchos años y para ti también, Pacho, lo sé bien, no es un día al año. O sea, Pentecostés es nuestra vida, ¿no? O sea, no sé, yo no tengo la receta, la verdad. O sea, yo creo que, o sea, yo no sé, es que me lo preguntas como si fuera un gurú de la pandemia y desde luego que no. Pero, pero, pero no sé, o sea, los apóstoles el día de Pentecostés, en Hechos 2, estaban encerrados. Nosotros también. Estaban muertos de miedo, pues ahora hay mucho miedo, hay mucho miedo. Hay mucho miedo al virus, hay mucho miedo a qué va a pasar, hay mucho miedo a la economía, hay mucho miedo, o sea, no solo está el miedo del virus, o sea, yo creo que todos estamos afectados por el coronavirus, algunos infectados, pero afectados todos, ¿no? Y, y tenemos, bueno, estamos en la misma situación. Y cuando llegó el Espíritu Santo aquel día, en realidad, nadie lo esperaba. Nadie había hecho un curso de Pentecostés. Nadie había hecho un retiro de Pentecostés.
habían estado 3 años con Jesús, pero tomando cervezas, quiero decir, compartiendo con él, viendo milagros, rezando, cenando, durmiendo, paseando, riéndose. O sea, que no fue una catequesis propiamente dicha, ¿no? En el sentido de, a ver, niño, siéntate, vamos a pintar un mural, que Dios te ama mucho y que lo vean los demás y lo pegamos en el vidrio, ¿no? Quiero decir que todo ese tipo de cosas serían sustituibles por la vida. Es decir, en la medida en que nosotros compartimos la vida cristianamente, que es lo mismo que humanamente, porque desde el día en que Dios se hizo hombre, todo lo humano habla de Dios. En la medida en que compartimos y somos muy humanos y compartimos con los demás, ¿cómo? Pues yo qué sé, cada uno como pueda, o sea, porque no tengo ni idea, o sea, haremos lo que podamos, vendrá la sorpresa de esa efusión, una vez más. Vendrá la sorpresa porque unos hermanos oran por ti o no, porque la efusión del Espíritu Santo no es lo que sucede al final de un seminario de vida en el Espíritu. O sea, eso es una dinámica que nos hemos inventado para poder tener esa experiencia, para proclamar lo fundamental cristiano, lo que Pedro hizo después de Pentecostés, nosotros lo hacemos antes para prepararnos un poco, ¿no? Y saber lo que nos pasa. Pero no sé, o sea, yo creo que en el fondo es la vida, o sea, lo que hicieron los apóstoles con Jesús fue estar con él y pelear con él. A mí hay gente que se agobia mucho y dice, es que he peleado con Dios. Digo, qué bueno, vives igual que los apóstoles. No, pero no sabes qué pique he cogido. Sí, como el de Pedro y el de tantos otros, ¿no? O sea, el evangelio de mañana. Pero señor, o sea, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? O sea, ya nos va a explotar la cabeza. O sea, no sé, tienes un lenguaje. Pero bueno, ¿cuánto tiempo estoy contigo y todavía no te has enterado? Pues no me he enterado, explícamelo. O sea, no, pues que me ha visto a mí ve al Padre. Ah, ok, pues mira, ahora o sea, que yo viéndote a ti veo al Padre. Sí, o sea, que yo viendo al hermano veo al Padre. O sea, que yo compartiendo con el hermano estoy compartiendo con Jesús y por tanto estoy viviendo en el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, que eso es lo que hacía María, que nos enseña a vivir. Pues eso es Pentecostés. O sea, Pentecostés no es levantar las manos. Eso lo hacemos porque Jesús, el día en el que se presentó ante el Padre, el día de la ascensión, le enseñó las llagas al Padre. Le dijo, mira, aquí están mis hijos. Yo he muerto para que ellos no mueran. Yo he resucitado para que tengan vida. Y la respuesta del Padre a esa levantada de manos de Jesús ante el Padre fue Pentecostés. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vivir Pentecostés? Mira, Pacho, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea y tengo la idea de que yo lo que veo en el Evangelio es que el Evangelio es súper normal. Es genial. O sea, a veces nos inventamos unas historias, pero vivir el Evangelio es súper fácil. O sea, porque es ser... O sea, yo lo pienso en mí, con mis palabras, en mi propia vida. Soy el mismo imbécil que he sido siempre, pero salvado. Pues qué bueno. O sea, no sé qué más decirte. ¿Cómo vivir Pentecostés? Tú que eres el super jefe de la renovación. No, yo no. Ya, o eras. Sí. Gracias a Dios, ya no. La renovación tuvo tan buen discernimiento que ya no. Y no. Sabes que yo pensaba en esa descripción de Pentecostés de San Pablo en la carta a los romanos, cuando dice que en medio de las dificultades, de las vicisitudes y de las pruebas, la esperanza no defrauda y esa esperanza es la que nos hace saber que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Pentecostés tiene que ver con cómo nosotros hacemos creíble el amor que nos rescata de nuestros egoísmos y de nuestras búsquedas de intereses personales. Para mí tiene que ver como con esa idea. Oye, Rodri, la gente está acostumbrada normalmente a que este tipo de espacios duran 1 hora y aunque yo no me había dado cuenta, ya pasó 1 hora. Son las 10 de la madrugada. Desde que empezamos, así que nada, yo quisiera que saludáramos a la gente que ha estado ahí compartiendo con nosotros antes de terminar, que les diéramos las gracias por haber estado con nosotros. Ahí hay un montón de gente
que se ha conectado, y aparecen Ricardo Barros y María Paula Salazar Mapu y Edilberto Guerra y mi madre, que está, una madre que tengo que me recibió hace muchísimos años en San Francisco, California, que es Ana Isabelita Tovar. Tenemos a María de los Ángeles González, a Alfonso Sánchez, que está en el norte de México. Está una persona muy amiga tuya, Carmelina de Herrera. Está Sebastián Abdelnur, bueno, Marisol González, Dora Reynoso, bueno, tanta gente que nos hubiera gustado poder ir leyendo, pero no había cómo poder atender a tantas personas y tanta gente. Esto va a quedar ahí colgado en esa página durante, pues de aquí en adelante, ahí lo van a poder ver, los que lo quieran compartir. Si algo les sirvió esta conversación, pensar en voz alta entre un laico y un cura encerrados en tiempo de pandemia, tratando de tomarnos un jugo y compartir un rato juntos para ver si estas ideas que hemos tratado de hacer malabares con ellas entre los dos a distancia le puedan servir a alguien. Pues nada, Rodri, gracias. Y Gracias a no ti. sé, ¿quieres hacer un momento de oración por la gente que nos ha estado viendo? Claro que sí, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por toda esta gente que nos ve y por los que no pueden hacerlo, porque no tienen oportunidad, no tienen internet o no tienen luz en casa para poder conectarse. Te damos gracias por ellos, por cada uno, los que se han conectado y los que no. Son tu cuerpo, son tu cuerpo. Y queremos vivir, Señor, en comunión con cada uno de ellos. Esa caridad pastoral de la que en el seminario me hablaban, tiene rostro concreto. El rostro concreto de mucha de esta gente que se ha conectado hoy aquí, de muchos que no pueden hacerlo. El rostro concreto que tú conoces y yo probablemente no conozco. Hoy te presento, Señor, a cada uno de ellos. Te presento a Pacho, te presento a su familia, Señor, para que tú los cuides, para que les libres del mal, para que les hagas vivir en sencillez, amando al pobre en Cristo pobre y llenos de tu amor en la riqueza de tu Espíritu Santo. Amén. Y yo, Padre, quiero darte gracias por la gente que nos ha estado viendo también, pero por sus familias, las familias que no nos han estado viendo, pero que seguramente están esperando verte a ti, Padre bueno, a través de las personas que hoy nos han visto. Te pido que nos capacites para ser sacerdotes y profetas y reyes, ejerciendo nuestra vocación bautismal. Te quiero pedir bendigas la vida de Rodrigo, te quiero pedir lo sigas llenando de ti, de tu gracia, de tu amor, de tantas claridades que no es otra cosa distinta a la cercanía que él tiene contigo, que sigan siendo amigos ustedes dos. Te pido, Padre, que bendigas a la familia de Rodrigo, a los amigos de Rodrigo allá en Madrid y en España. En medio de esta época difícil, te pido los acompañes. Y te doy gracias por esta hermandad de tiempo que cada día se sigue consolidando y se sigue construyendo. Ayúdanos, Dios, a seguir siendo cada uno en lo nuestro portadores de esperanza para los que más lo necesitan. Ayúdanos a ayudar en la construcción de tu reino. Te lo pedimos a ti, que eres bueno y grande y eres digno de gloria y majestad. Amén. Amén. Oye, gracias, amigo, Gracias a ti. gracias por la invitación a compartir tu cuarto, tu habitación en ese lugar en donde estás. Gracias por permitirnos entrar ahí en este espacio. Y quiero darle gracias a Heidi Rivas, que está en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que coordina la comunidad Mujeres In, que es una de nuestras Bartimeo y que es la que está generando todo el tras bambalinas del poder de sacar por Zoom para poder proyectar en el fanpage y llegar a la gente. Un beso y un abrazo enorme a Heidi y gracias por su ayuda. Y un abrazo, amigo, y seguimos en contacto y gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Pacho, por meterme en tu casa y en tu fanpage.
Es la tuya, es la tuya. Esta casa es la tuya y el fanpage es solo para la gente que está cercana al corazón y a esta manera de ver la vida. Qué bueno. Muchísimas gracias, Pacho. De verdad. Gracias, hermano. Dios te guarde. Feliz noche. Amén. Bye bye.